Bienvenidos una vez más a Es Noticias Centroamérica, el resumen de las informaciones que fueron noticia en los últimos 7 días en nuestra región. Soy Eric Lizano y junto al equipo de profesionales de CB24 iniciamos. Cerca de 800 integrantes de la caravana migrante han sido detenidos por intentar cruzar de manera ilegal hacia Estados Unidos, según informó el Instituto Nacional de Migración de México. Un número importante de personas que intentaron el cruce ilegal y un número importante fue detenido en Estados Unidos, según información de migración. En el albergue El Barretal hay cerca de 2.500 migrantes de los más de 6.000 que estaban en la unidad deportiva Benito Juárez, aunque aclararon que muchos se han dispersado. A los detenidos hay que sumarles las personas que decidieron regresar voluntariamente y ahí el número ronda 600 y la dispersión en otros albergues. Y la patrulla fronteriza reportó que agentes aprendieron a 2 grandes grupos de centroamericanos que ingresaron al país ilegalmente en Arizona. Los agentes asignados a las estaciones de patrulla fronteriza de Ajo y Casa Grande encontraron 2 grandes grupos centroamericanos que totalizan 124 adultos y niños en un periodo de 24 horas. Los agentes de Casa Grande se encontraron con el primer grupo el miércoles temprano en la mañana cerca de Santa Cruz. El grupo de unidades familiares se encontró cerca de un remoto campamento de la patrulla fronteriza después de que ingresaron ilegalmente al país. Más tarde, los agentes de Ajo encontraron un segundo grupo a varias millas al oeste del puerto de entrada de Lukeville. Este grupo también estaba formado por unidades familiares y se encontró en un área donde los agentes detuvieron a miles de extranjeros ilegales el verano pasado. Ambos grupos se encontraron con buena salud y estaban formados por hombres, mujeres y niños guatemaltecos y hondureños con edades comprendidas desde los 4 meses hasta los 53 años. Los agentes transportaron a los grupos a las estaciones respectivas para su posterior procesamiento, donde las búsquedas biométricas y de base de datos determinaron que 7 hombres y una mujer tenían violaciones de inmigración anteriores, algunas con deportaciones. Y la Oficina de Aduanas y Protección de Fronteras de Estados Unidos difundió un video en el que se observa cómo 2 menores de edad guatemaltecos son dejados caer al otro lado del muro en San Luis, Arizona. Las imágenes fueron compartidas en la cuenta oficial de Twitter de esta entidad, quien informó que 2 menores fueron arrojados desde una pared de 18 pies por parte de un sospechoso contrabandista. Uno de los niños incluso tuvo una lesión en el rostro. Veamos el momento de la caída. Y en Honduras, la misión de apoyo contra la corrupción e impunidad, la MAXI, junto a la Fiscalía, anunció la investigación denominada licitación fraudulenta del Seguro Social, una red de corrupción que desfalcó al Instituto Hondureño de la Seguridad Social.
Este martes, el Ministerio Público presentó el requerimiento de 2 implicados en fraude, abuso de autoridad y violación de los deberes de los funcionarios en perjuicio del Estado, y el lunes se ejecutaron 10 órdenes de captura contra presuntos implicados en el desfalco del Seguro Social hondureño. Y la prensa internacional reseña que un nicaragüense identificado como Bismarck Espinosa Martínez, de 32 años, fue detenido en Costa Rica como sospechoso de haber asesinado a la turista venezolana Carla Stefaniak. El director general del Organismo de Investigación Judicial de Costa Rica, Walter Espinosa, explicó que los agentes allanaron la vivienda del hombre quien se hospedaba justo en el apartamento del lado donde estaba la turista de origen venezolano, identificada como Carla Stefaniak, de 36 años. Según el informe preliminar, las autoridades detectaron que la versión de Espinosa Martínez, quien era el guarda de seguridad de los apartamentos, era incompatible con la investigación y presentaba muchas contradicciones. Las autoridades costarricenses, tras comprobar por dactiloscopía y el reconocimiento de sus familiares que el cadáver encontrado es el cuerpo de la joven venezolana Carla Stefaniak, reportada como desaparecida desde el 28 de noviembre. El cuerpo fue encontrado a 300 metros del apartamento y falleció como consecuencia de lesiones recibidas con arma blanca en el cuello y extremidades superiores, pero además contaba con un fuerte golpe en la cabeza. Stefaniak, de 36 años, llegó a Costa Rica el pasado 22 de noviembre junto con una familiar para pasar unos días de vacaciones y tenía previsto regresar a Florida, Estados Unidos, el 28 de noviembre. Vamos a nuestra primera pausa comercial, ya volvemos aquí por Es Noticias Centroamérica. Gracias por continuar en sintonía de CB24 aquí por Es Noticias Centroamérica. En Nicaragua, el presidente Daniel Ortega se dirigió al país en el acto de la Unión Nacional de Estudiantes, donde criticó el papel de la Iglesia en el diálogo nacional. Ya en la desesperación, cuando se dan cuenta que no pueden detener este proceso altamente humanitario, altamente humanista, altamente solidario, entonces no les quedó más alternativa que lanzarse armados a asesinar al pueblo para intentar derrocar al pueblo que es el gobierno y que es el presidente de este país. Y cómo se juntaron también algunos jerarcas de la iglesia. Después que los invitamos, les pedimos que ellos fuesen mediadores, dejaron de ser mediadores y pasaron a ser parte activa de las fuerzas golpistas. Y esto dicho por ellos mismos ahora, ya en declaraciones que han aparecido por ahí. Y el gobierno de Nicaragua sacó al canal de televisión 100% Noticias de la señal satelital que emiten las principales empresas de ese país. El argumento del Ejecutivo es que no tienen un permiso para transmitir. Sin embargo, los propietarios de la estación aseguraron a nuestra cadena aliada La Voz de América que es un intento por impedir que se siga informando sobre la grave crisis que atraviesa Nicaragua. La estación de televisión 100% Noticias, afiliada de La Voz de América en Nicaragua, dejó de emitir su señal satelital en el país, luego que el gobierno ordenó a las compañías de telecomunicación sacar su señal ante la presunta carencia de un permiso para transmitir. ¿Plantan un arma? Pero Miguel Mora, director y propietario de 100% Noticias, asegura que es parte de las represalias del presidente Daniel Ortega por informar sobre la grave crisis que atraviesa el país. 100% Noticias para ellos representa una derrota en cuanto al manejo de la opinión pública. Ellos quieren tener un solo discurso y contar sus mentiras como verdades. Y un canal de 24 horas que tiene una cobertura nacional ya e internacional, pues es un grave problema para ellos.
Mora manifestó a La Voz de América que además de las amenazas de muerte, actualmente es víctima de espionaje por parte del Estado, pues este dron mantiene vigilada su casa de habitación. Yo soy víctima del espionaje, lo estamos documentando y lo estamos transmitiendo. En mi casa se mete un dron, eso es espionaje. Nuestros teléfonos están intervenidos. Yo responsabilizo a Daniel Ortega, a Rosario Murillo, no solo por lo que nos ha pasado, sino por lo que le va a pasar o le está pasando no solo a nosotros, sino al resto del periodismo independiente de Nicaragua. Sin embargo, el diputado sandinista Filiberto Rodríguez asegura que el Estado no practique el espionaje. La ley de la policía, la ley del ejército, en la ley de seguridad soberana también está prohibido el espionaje en Nicaragua. No existe el espionaje, aquí pueden decir cualquier cosa. La Fundación Violeta Barrios de Chamorro contabiliza 420 agresiones a periodistas y medios de comunicación independientes desde que inició la crisis sociopolítica a mediados de abril. Donaldo Hernández, Voz de América, Nicaragua. Y tras la orden del ente regulador de telecomunicaciones de Nicaragua de sacar de la programación satelital al canal 100% Noticias, la Sociedad Interamericana de Prensa ha expresado que se trata de una escalada más de agresión contra la libertad de expresión de la población de ese país centroamericano. Recientemente, el organismo regulador de telecomunicaciones en Nicaragua, Telcor, ordenó a operadores de servicio de televisión por suscripción satelital que retiren de la programación al canal 100% Noticias, aduciendo en la carta enviada que, para incluir esta señal, es necesaria la autorización previa del ente oficial. Esta medida provoca lo que la Sociedad Interamericana de Prensa llama una situación de atentado constante contra los derechos civiles por parte del gobierno de Nicaragua. Creo que prácticamente tiene el monopolio de la información, excepto un par de medios, uno de ellos muy importante era 100% Noticias y que ahora realmente lo ha sacado de la grilla. No es una novedad, tampoco una sorpresa, ya lo habíamos advertido nosotros en nuestra misión pasada. El director ejecutivo de la CIP, Ricardo Trotti, indicó que este hecho se suma a los ataques registrados en esta estación de información independiente desde el pasado mes de abril, cuando comenzaron las protestas de calle contra Daniel Ortega. Con una persecución despiadada en contra de los periodistas independientes, el hecho de sacar a 100% de Noticias de un lado es porque se le está privando a todos los nicaragüenses de información independiente y obviamente esto contribuye a agrandar el espacio de propaganda o de información oficial. En el pasado, el presidente Ortega ha dicho que para comprobar la libertad de prensa existente en Nicaragua solo hace falta ver televisión o escuchar la radio. Los ejemplos de ataques al gobierno están allí, ha afirmado. José Pernalete, Voz de América, Miami. Y el sacerdote Mario Guevara resultó quemado con ácido sulfúrico por una mujer dentro de la Catedral de Managua, justo al momento que el religioso ofrecía el sacramento de la confesión a la atacante. El padre Mario Guevara fue trasladado a un hospital donde recibió atención médica ya que sufrió graves quemaduras. Sin embargo, su condición es estable, según señala un comunicado de la Arquidiócesis de Managua. El ataque lo ha hecho o lo fue perpetrado por una mujer de unos 24 años y según fuentes de la Catedral Metropolitana de Managua, tras el ataque la agresora pudo ser retenida en una oficina de este recinto. El personal de la catedral reveló que el sacerdote tiene quemaduras en el rostro, espalda y brazos. Cambiamos de país. Esta semana el presidente chino Xi Jinping visitó Panamá para formar una serie de acuerdos de cooperación. Durante la visita del presidente chino a Panamá, junto al presidente Juan Carlos Varela, revisaron el avance de la relación bilateral entre Panamá y China en materia de comercio, conectividad y cooperación, mostrando lo mejor de Panamá, la alegría de los niños y las tradiciones. El gobierno de Panamá dio la bienvenida al presidente Xi Jinping y a la primera dama de la República Popular China en una visita calificada como histórica. También hubo intercambio cultural con la música y tradiciones chinas.
Durante su estadía de 2 días, el mandatario chino firmará 20 acuerdos en materia de educación, tecnología, cultura, agricultura, comercio e infraestructura. Vamos a una pausa comercial, ya volvemos aquí con más noticias por CB24 en Es Noticias Centroamericana. Últimos minutos aquí por CB24 en Es Noticias Centroamérica. Gracias por seguir en sintonía. 4 personas conectadas con la investigación de los papeles de Panamá han sido sindicados por sus roles en el fraude al gobierno estadounidense a través del lavado internacional de dinero asociado con el bufete de abogados panameños Mossack Fonseca, según los fiscales norteamericanos. La investigación, que está abierta por la División Criminal de Lavado de Dinero y Recuperación de Activos del Departamento de Justicia de Estados Unidos. Los 4 hombres fueron acusados de 11 cargos y 3 ya están arrestados. Según la acusación, los imputados abrieron fideicomisos offshore y cuentas bancarias no declaradas en Panamá, Hong Kong y las Islas Vírgenes Británicas, países con estrictas regulaciones de privacidad bancaria. Conspiraron en ocultar al servicio de internos de las inversiones, los ingresos y la propiedad de los clientes de las cuentas. Los hombres pueden ser condenados por al menos 20 años de prisión por los cargos ante su participación en el escándalo de los papeles de Panamá. El Tribunal de Inmigración de Chrome en Estados Unidos otorgó una fianza de $1 millón a cada uno de los hijos del expresidente Martinelli para la recuperación de su libertad. Los hermanos Martinelli fueron detenidos por estar ilegalmente en los Estados Unidos. Según el Departamento de Seguridad Nacional, se había revocado la visa estadounidense a ambos en 2017 y se quedaron ilegalmente en el país. El juez no mencionó la posibilidad de que los hermanos sean deportados y enviados a Panamá. Se programó una nueva audiencia el 27 de diciembre en la Corte de Inmigración de Chrome. Cuando los Martinellis paguen la fianza, el caso será trasladado a un tribunal de inmigración de no ser detenidos y se reprogramará la audiencia. Nos vamos a Guatemala, donde el partido derechista guatemalteco Valor proclamó esta semana como candidata presidencial para las elecciones de 2019 a Suri Ríos, hija del exdictador Efraín Ríos Montt, quien falleció en abril pasado mientras era juzgado por el genocidio de indígenas mayas durante su régimen de facto entre 1982 y 1983. Junto con la exdiputada fue presentado como aspirante a la vicepresidencia Roberto Molina, ex magistrado de la Corte de Constitucionalidad. Me comprometo a terminar la tarea que inicié como legisladora para convertirme con su ayuda en la primera mujer presidente de la República de Guatemala, dijo Suri Ríos, de 50 años, al momento de ser presentada como presidenciable. Además, prometió mejorar la educación pública, atender a los veteranos del ejército y promover una política de cero tolerancia a la corrupción. Siempre en Guatemala, el Ministerio Público activó la alerta Isabel Claudina por la desaparición de Zulma Bianca Zulivaga Dubón, de 49 años. Según se informó, la mujer salió el pasado lunes a las 14 horas del kilómetro 13.5 carretera a El Salvador, colonia Bosques de las Luces, Santa Catarina Pinula, y desde entonces no se conoce su paradero. Zulivaga fue titular de la Secretaría contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas. También figuró entre los postulantes para relator contra de la tortura. La Fundación Sobrevivientes reportó la desaparición del esposo de Zulivaga, Joaquín Humberto Bracamonte Márquez, de 53 años, y hasta el momento se desconoce si salieron juntos. Bracamonte fue diputado por el extinto Partido Patriota de 2012 a 2015 y el Ministerio Público presentó en agosto de 2015 una solicitud de antejuicio en su contra, señalado de delitos electorales. Y un narcotraficante de Guatemala de nombre Eduardo Villatoro Cano fue condenado a 372 años de cárcel tras ser encontrado culpable por la matanza de 9 policías en el año 2013. Así lo anunció el Ministerio Público de Guatemala, y además de Villatoro, otros 20 miembros de su organización criminal también fueron condenados a penas que van entre 6 y 322 años de prisión. Pese a las altas condenas, la legislación local establece que una persona solo puede pasar 50 años en prisión. El asesinato de los 9 agentes policiales ocurrió el 13 de junio de 2013 en una estación policial del occidental municipio indígena de Salcajá. En el ataque murieron 8 oficiales, mientras que un jefe policial fue secuestrado y luego desmembrado.
Llegamos así al final de este contacto informativo, el resumen de Es Noticias Centroamérica. Recuerde que todas estas informaciones usted las encuentra en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram, la www.cb24.tv y nuestro canal de YouTube, donde estamos 24 horas informándole de los hechos que acontecen a la región. Yo soy Eric Lizano y nos vemos en una próxima oportunidad.